Me llamo Robert. 64 años en este mundo. En el momento en que mi hijo Mike me entregó aquellos billetes para el crucero con esa sonrisa radiante cubriéndole la cara, algo en mi interior me susurró una advertencia. Pero la ignoré hasta que regresé a casa esa tarde para recoger las pastillas para la presión que me había olvidado. Fue entonces cuando todo se derrumbó. A través de la puerta entreabierta, la voz de Michael llegaba desde el salón. Estaba hablando por teléfono con su esposa, Clare. La conversación que escuché me heló la sangre. Tranquila, cariño, es solo ida. Una vez que esté en alta mar, organizar un accidente no será difícil. ¿Un señor mayor que pierde el equilibrio y cae por la borda? Nadie lo cuestiona. Congelado en mi propio pasillo, respiré lenta y profundamente. Un solo pensamiento se cristalizó. De acuerdo, hijo. Si este es el juego que quieres jugar, jugaré. Pero estás a punto de aprender la lección más dura de tu miserable vida. Mi único hijo, el bebé al que acuné en noches de fiebre, el joven al que guié los desafíos de la vida, acababa de cometer el error más grave imaginable. Michael creía que su padre estaba acabado, débil, prescindible. Estaba a punto de descubrir que no era así. Los hombres que han soportado décadas de adversidad no se rinden fácilmente. Hemos enterrado esposas, superado la pobreza, aguantado traiciones. Si mi hijo quería guerra, le mostraría cómo pelea un verdadero luchador. Pero primero necesitaba respuestas. ¿Por qué mi propia carne y sangre querría verme muerto? El problema empezó cuando Michael apareció en mi puerta, exudando una calidez inusual. En sus manos, un lujoso sobredorado de alguna compañía de viajes de lujo. «Papá», anunció, abrazándome con un entusiasmo sospechoso. «Clara y yo llevamos semanas hablando de esto. Has sacrificado todo por nosotros toda tu vida. Es hora de que vivas algo extraordinario». Dentro de ese sobre, el paraíso, un crucero de 7 días por el Caribe, aguas cristalinas, islas exóticas, Bahamas, Turks y Caicos. Todo lo que había soñado pero nunca perseguido porque siempre había necesidades más urgentes. Los estudios de Michael. Reparaciones de emergencia. Crisis familiares. Esto debe haberte costado una fortuna. Acerté a decir, examinando los camarotes de primera clase. Tu felicidad no tiene precio, papá, respondió Michael con esa voz tierna que siempre derretía mis defensas. Te lo has ganado. Además, necesitas alejarte del estrés diario. Aire fresco del océano. Relajación total. 60 años de vida me han enseñado a confiar en mis instintos. Algo parpadeó en la expresión de Michael, una desconexión entre sus palabras y sus ojos. Pero era mi hijo, el bebé al que mecí en infinitas noches sin dormir, el adolescente al que apoyé en cada encrucijada. ¿Cuándo salgo?, pregunté, fingiendo un entusiasmo que ya no sentía del todo. Pasado mañana. Todo está organizado. Clare se encargó de cada detalle. Solo preséntate en el muelle con tu equipaje. Esa noche, mientras preparaba la maleta, la inquietud se coló en mis pensamientos. Michael había estado distante últimamente, visitas escasas, llamadas breves, y de repente este gesto extravagante, me convencí de que era paranoia. Tal vez por fin había reconocido mis sacrificios y quería corresponder. Llegó la mañana de la salida. Empaqué mis cosas, me dispuse a marcharme, y entonces recordé que había olvidado la medicación. Regresé a casa, abrí la puerta con sigilo, y escuché la voz de Michael desde el salón. Sí, Clare, ya va camino al puerto. Completamente ajeno. Todo va según lo planeado. Su tono era gélido, calculado, nada que ver con la voz cariñosa que usaba conmigo. Me quedé paralizado mientras la realidad me golpeaba. La póliza de vida de papá paga 200,000, siguió Michael. Sumado a heredar la casa, otros 300,000 como mínimo. Suficiente para saldar todas mis deudas y empezar de cero. El corazón se me encogió. Mi propio hijo hablando de mi muerte como una transacción comercial. Una oportunidad de inversión fría y calculada. No te preocupes, cariño. ¿Un hombre de su edad, solo en alta mar? Esas cosas pasan. Nadie hace preguntas incómodas. Interpretaremos a los hijos devastados a la perfección. Las lágrimas corrían por mi rostro, no de tristeza, sino de rabia y determinación que no sentía desde hacía décadas. Había criado a un monstruo, y si quería sobrevivir, tendría que ser más listo que él. Salí en silencio, fingiendo ignorancia, pero mi mente ya estaba trazando estrategias. Tenía que llegar al puerto, embarcar, solo que ahora sabía, cada paso me acercaba más al peligro. Durante el trayecto en taxi,
Viendo las calles conocidas desfilar borrosas, no podía dejar de analizar cómo todo había llegado a este punto. Me casé joven, 20 años, con la madre de Michael. Trabajé 15 años en contabilidad, ahorrando cada dólar para dar lo mejor a mi familia. Cuando el cáncer se llevó a mi esposa, Michael tenía solo 12 años. Lo convertí en mi único foco. Dejé mi trabajo para ser padre a tiempo completo. Vendí mi coche. Empeñé mi colección de relojes. Vacié mis ahorros para pagar la universidad más prestigiosa de la ciudad, Columbia. Mientras otros padres de mi edad socializaban y viajaban, yo me quedaba en casa, aceptando trabajos freelance para cubrir los gastos de Michael. Nunca me quejé. Nunca llevé la cuenta. Creía de verdad que estaba criando a un hombre honorable que valoraría los sacrificios de su padre. ¡Qué ingenuo! Cuando Michael se casó con Claire hace 5 años, sentí alegría genuina. Por fin, una familia completa. Una nuera, futuros nietos, reuniones llenas de amor. Pero Claire nunca me aceptó. Desde el primer día reconocí el desprecio en su mirada, como si yo fuera un estorbo que interrumpía su unión perfecta. Y Michael cambió. Las visitas se volvieron escasas, las conversaciones más cortas. Las excusas se multiplicaron. Sentada en aquel taxi, comprendí que las señales de alerta habían estado por todas partes. Simplemente había elegido no verlas. Hace 6 meses llegué a su casa sin avisar. Los encontré discutiendo acaloradamente por teléfono sobre dinero. Michael se asustó al verme, colgó de golpe, dijo que era un problema menor del trabajo. Otra vez, escuché a Claire decirle a una amiga que tener al suelo tan cerca limitaba su espacio para respirar. Cuando se lo mencioné a Michael, insistió en que lo había entendido mal. «Claire te adora, papá. A veces las mujeres desahogan sin querer decirlo». Siempre los defendí. Justifiqué su comportamiento. Me convencí de que mi imaginación me jugaba malas pasadas. Pero ahora la verdad me golpeaba como un puñetazo físico. Michael llevaba meses, tal vez más, orquestando esto. No era espontáneo. Era metódico, profesional, frío. El taxi se detuvo en el puerto. El crucero se alzaba ante mí, 12 plantas de acero blanco reluciente elevándose hacia el cielo como un rascacielos flotante. Cientos de pasajeros subían con maletas, familias emocionadas por las vacaciones, parejas sacando fotos, niños corriendo por todas partes. Todos esperaban 7 días gloriosos en el mar. Según el plan de mi hijo, yo no lo sobreviviría. Pero mientras arrastraba mi maleta hacia la entrada del barco, una sonrisa se dibujó en mis labios. Michael había cometido un error catastrófico. Había supuesto que su padre era indefenso, acabado, derrotado. Lo que no sabía, durante todos esos años de sacrificio silencioso y aparente sumisión, yo había estado observando, aprendiendo, guardando información. Ese no era el viejo tonto que imaginaba. El encargado procesó mis documentos con profesional amabilidad. «Señor Sullivan, ¿su primer crucero? ¡Qué emocionante!». «En efecto», respondí, manteniendo la voz suave y frágil que la gente espera de alguien de mi edad. «Mi hijo lo organizó como regalo. Dijo que necesitaba relajarme». «¡Qué hijo tan considerado! Seguro que lo echará de menos estos 7 días». «Ojalá supieras», pensé. «Ojalá entendieras que su plan es que estos sean mis últimos 7 días». Subiendo la pasarela, ya estaba trazando mi contraataque. 7 días para pasar de presa a depredador. 7 días para reunir pruebas. 7 días para preparar la sorpresa que le esperaba a Michael. Mi camarote en la 8ª planta tenía vistas al océano. Hermoso, elegante, cama cómoda, balcón privado. Michael no había escatimado gastos, probablemente calculando que empujar a alguien desde un balcón era más sencillo que otros métodos. Dejé la maleta sobre la cama y me senté a planificar. Necesitaba aliados, pruebas, un plan. Saqué el teléfono y marqué un número que había guardado meses atrás pero nunca usado. Frank Harrison, un detective privado que conocí a través de problemas domésticos de un vecino. Me había dado su tarjeta, diciendo que no dudara en llamarlo si alguna vez necesitaba ayuda. «Harrison Investigations», respondió una voz grave al tercer timbre. «Soy Robert Sullivan. Nos conocimos hace varios meses en el centro comunitario OPE. No sé si recuerda». «Claro que recuerdo, señor Sullivan. ¿En qué puedo ayudarlo?» Respiré hondo. Necesito contratarlo para una situación extremadamente delicada. Mi hijo está intentando asesinarme. Silencio. «Señor Sullivan, son acusaciones graves. ¿Está seguro?»
Completamente seguro. Escuché a mi hijo planeando mi muerte. Actualmente estoy en un crucero. Él cree que será un viaje solo de ida para mí. Necesito que investigue sus finanzas, sus deudas, todo, y necesito ayuda para reunir pruebas de sus intenciones. ¿Dónde está ahora? En el estado de Sea, saliendo en 30 minutos hacia las islas del Caribe. Tendré contacto limitado 7 días, pero cuando regrese, necesito información completa sobre Michael Sullivan. Entendido. Le envío por mensaje los datos de la cuenta, $500 de anticipo. Y señor Sullivan, una cosa más. Sí, tenga mucho cuidado. Si lo que describe es cierto, está en peligro real. No corra riesgos innecesarios. Detective, he sobrevivido 64 años en este planeta. Pobreza, viudez, paternidad sola, sacrificio total. Créame, no dejaré que mi propio hijo me destruya. Tras colgar, me quedé en el camarote mientras el barco iniciaba su suave salida del puerto. Cada milla que nos separaba de tierra me acercaba al momento que Michael esperaba que su plan se ejecutara. Pero Michael no sabía algo crucial sobre su padre. No era el hombre frágil que creía. Decidí explorar cada rincón de esa ciudad flotante. Si planeaban escenificar un accidente, necesitaba conocer perfectamente cada lugar, cada salida, cada zona de peligro potencial. El barco era magnífico. Restaurantes de lujo, casino, boutiques, enormes cubiertas con piscinas, teatros, bibliotecas. Una metrópolis autónoma de alegría y lujo. Pero yo no estaba allí para disfrutar. Estaba allí para sobrevivir. Mientras caminaba, observé cámaras de seguridad por todas partes, prácticamente en cada pasillo, cada espacio público. Algo tranquilizador. Hacer desaparecer a alguien en un entorno tan vigilado sin levantar sospechas sería difícil. Sin embargo, también noté que los balcones privados no tenían cámaras. Y mi camarote tenía uno de esos balcones. Michael había calculado bien. En el comedor principal, almorzando solo junto a una ventana, observé a los demás pasajeros. Mayormente familias de vacaciones, parejas celebrando aniversarios, grupos de amigos disfrutando. Todos parecían inocentes, felices, despreocupados. Entonces lo vi. Un hombre más o menos de mi edad, comiendo solo en una mesa cercana, leyendo mientras comía. Cabello plateado perfectamente peinado. Traje azul marino elegante. Su postura irradiaba fuerza e independencia. Nuestras miradas se cruzaron por casualidad. Sonrió con esa cordialidad genuina que solo nuestra generación entiende de verdad. Me acerqué. Disculpe, me atreví. ¿Le molestaría compañía? No me gusta comer solo. Por favor, siéntese. Respondió con calidez, con un leve acento que no logré ubicar. Carl Anderson, de Denver. ¿Y usted? Robert Sullivan, de Chicago. Encantado de conocerlo, Carl. Durante la comida descubrí que Carl compartía similitudes notables con mi vida. Viudo, crié hijos solo. Trabajé sin descanso. Ahora, por primera vez en décadas, haciendo algo solo para mí. Mis hijos prácticamente me obligaron a tomar estas vacaciones. Explicó tomando café. Dijeron que era hora de que me relajara. Disfrutara la vida. Al principio me resistí, pero al final cedí. Situación idéntica, respondí, sintiendo conexión inmediata. Mi hijo Michael me regaló este crucero. Insistió en que necesitaba escapar del estrés urbano. Algo en la expresión de Carl sugería que podía leer entre líneas. Robert, dijo en voz baja, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Parece preocupado. Tenso. Eso no es típico de alguien en vacaciones soñadas. Consideré contarle todo, pero recordé la advertencia del detective Harrison sobre riesgos de seguridad. Opté por la discreción. Primera experiencia en crucero, expliqué. Todo me resulta desconocido. Abrumador. Tal vez solo estoy nervioso. Carl asintió comprensivo, aunque sus ojos sugerían que no me creía del todo. Escuche, Robert, continuó, acercándose más. He vivido 62 años. He aprendido a reconocer cuando un hombre lleva problemas encima. Si necesita hablar o ayuda, lo que sea, por favor búscame. Mi camarote es el 1240Y7, planta 12. Una calidez inundó mi pecho, algo que no sentía desde hacía meses. Aquí estaba un completo desconocido ofreciendo apoyo más genuino que el que mi propio hijo me había dado en años. Gracias, Carl. De verdad, mi camarote es el 840Y7, planta 8.
Perfecto. Vecinos de barco, entonces. Después del almuerzo, fui a los ordenadores de Internet de la biblioteca. Acceso limitado, caro, pero funcional para mensajes breves. Redacté un correo rápido al detective Harrison. Actualmente a salvo. Centre la investigación en las deudas de juego de Michael, esa es la clave. He hecho un valioso aliado a bordo. Mantendré contacto cuando pueda. Robert, luego visité el casino del barco. No para jugar, sino para observar. Necesitaba entender cómo funcionaban las apuestas, qué tipo de deudas podían acumularse, cuán desesperadas se volvían las personas ahogadas en obligaciones financieras. Vi a pasajeros apostando grandes cantidades con naturalidad. Presencié la euforia de las ganancias, la desesperación de las pérdidas. Vi a algunos jugadores espiralando hacia abajo, apostando sumas cada vez mayores intentando recuperar lo perdido. Entonces lo entendí. Michael no era solo un hijo desagradecido. Era un hombre desesperado, probablemente hundido en deudas enormes, que veía la muerte de su padre como su única salida financiera. Esa noche en la cena, Carl se acercó a mi mesa sin invitación. «Robert», dijo, sentándose frente a mí, «he estado pensando en nuestra conversación de antes. No pareces un hombre de vacaciones. Pareces alguien huyendo de algo. O planeando algo». Guardé silencio, evaluando cuánto revelar. «Carl», respondí al fin, «¿alguna vez descubriste que alguien a quien amabas profundamente te traicionó de la peor forma imaginable?» Sus ojos se suavizaron con reconocimiento. «Sí, mi socio de negocios. Descubrí que llevaba años desfalcando. Casi destruye la empresa». «¿Qué hiciste?» «Lo que tenía que hacer. Reuní pruebas. Lo enfrenté. Me aseguré de que enfrentara consecuencias». «Pero Robert, estamos hablando de tu hijo». Respiré hondo. Carl había demostrado ser confiable con secretos difíciles. Necesitaba un aliado, alguien con quien confiar en estos 7 días cruciales. «Carl», dije, mirándolo directamente, «mi hijo está intentando matarme, y tengo 7 días para detenerlo y probar sus intenciones». La expresión de Carl cambió al instante, no sorpresa o incredulidad, sino la de alguien que ha vivido lo suficiente para saber que las familias pueden albergar los secretos más oscuros. «Robert», susurró, «cuéntame todo desde el principio». Durante los siguientes 40 minutos le conté toda la historia. El regalo del crucero, la conversación telefónica escuchada, las sospechas de deudas de juego, el seguro de vida y la herencia que Michael esperaba recibir tras mi muerte. Carl escuchó sin interrumpir una sola vez. Cuando terminé, se quedó en silencio, procesando todo. «Robert», dijo al fin, «esto es extremadamente serio. Estás en peligro real, pero parece que ya tienes una estrategia». «La estoy desarrollando. Confirme. He contratado a un detective privado para investigar las finanzas de Michael, pero necesito más. Pruebas concretas de sus intenciones. Testigos. Documentación que un juez no puede ignorar». «¿Cómo piensas obtener todo eso estando a bordo de este barco?» «Ahí es donde necesito tu ayuda, Carl. Michael me contactará durante este viaje, llamadas, mensajes, fingiendo preocupación. Cada conversación es una oportunidad para que se delate». Carl asintió lentamente, comprendiendo mi dirección. «¿Quieres grabaciones?», afirmó. «Exacto, pero no puedo hacerlo solo. Necesito testigos. Alguien que corrobore lo que documento. Alguien sin vínculo emocional con Michael. Alguien creíble». «Cuenta conmigo», respondió Carl sin dudar. «Pero Robert, considera esto. Si Michael realmente planea simular un accidente a bordo, podría haber alguien más involucrado. Alguien en este crucero trabajando con él». Esa posibilidad no se me había ocurrido. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Crees que Michael pudo sobornar a un miembro de la tripulación?» «Posible. O contratar a alguien haciéndose pasar por pasajero. Robert, necesitas extrema vigilancia estos días. No confíes en nadie salvo en mí. No aceptes bebidas de desconocidos. Evita zonas aisladas, especialmente tu balcón». Ya había pensado en el balcón. Muy conveniente. Muy privado. «Exacto. Tengo una propuesta. Pasa las noches en mi camarote. Tengo una suite con sofá-cama. Así estaremos juntos. Si alguien busca en tu habitación, no encontrará nada». La generosidad de Carl me conmovió profundamente. Este hombre, con quien había hablado hace apenas horas, estaba dispuesto a arriesgar su propia seguridad para ayudarme.
Carl, no puedo pedir. Robert, me interrumpió con firmeza. Tengo 62 años. Crié 4 hijos. Enterré a una esposa. Dirigí mi propia empresa 30 años. No me asusta un niño mimado que mataría a su padre por dinero. Además, añadió con una sonrisa traviesa, hace mucho que no tengo una aventura de verdad. Esa noche, tras trasladar lo esencial a su camarote, ultimamos la estrategia. Hacia las 10, sonó mi teléfono. Michael, Carl y yo nos miramos. Había llegado el momento. «¿Recuerda?», susurró Carl, preparando su teléfono para grabar. «Hazlo hablar. Haz que se delate». Respiré para calmarme y contesté. «Hola, hijo». «Hey, papá, ¿cómo va el crucero? ¿Te estás divirtiendo?». Su voz sonaba perfectamente normal, cariñosa, preocupada. Si no hubiera escuchado su conversación con Clare, habría creído que su interés era sincero. «Es magnífico, hijo. El barco es increíble. Mi camarote muy cómodo. Gracias por este regalo tan generoso». «No hay de qué, papá. Te lo mereces. ¿Has conocido a alguien interesante? ¿Estás haciendo amigos?». Pregunta curiosa. ¿Por qué le importaban mis relaciones sociales? Sí, de hecho. Conocí a un caballero muy agradable llamado Carl. Hemos cenado juntos. Una pausa casi imperceptible antes de que Michael respondiera. «Qué bien, papá. Es importante que no estés solo. Pero también, ten cuidado. En estos cruceros, a veces hay gente que se aprovecha de pasajeros mayores». Los ojos de Carl se abrieron. Michael acababa de sembrar dudas sobre cualquier posible aliado que pudiera tener. «No te preocupes, hijo. Soy bastante cauteloso. Pero dime, ¿cómo van las cosas por ahí? ¿Cómo está Clare?». «Todo bien, papá. Clare te manda recuerdos. Espera que lo estés pasando genial y descansando totalmente». «Qué amable. Michael, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro, papá. Lo que quieras». «¿Por qué decidiste regalarme este viaje ahora? Fue tan repentino, tan inesperado». Otra pausa, más larga esta vez. «Bueno, Clare y yo hemos estado hablando de ti últimamente. Nos dimos cuenta de que pareces agotado, estresado. Pensamos que necesitabas un descanso. Tiempo para alejarte de todo un rato». «¿Alejarme de todo?», repetí, mirando a Carl, que anotaba cada palabra. «Sí, papá. A veces necesitamos desconexión total de la rutina, ¿no?». «Supongo». «Michael, ¿puedo confesarte algo?». «Claro, papá». Al principio me sentía culpable aceptando un regalo tan caro. Debe haber costado mucho dinero. «Papá, por favor no te preocupes por eso. El dinero no es problema. Además, es una inversión en tu bienestar. Eso no tiene precio». Carl garabateó en un papel y me lo mostró. «Pregunta por el billete de vuelta». «Michael, pregunta tonta. ¿Tienes copia de mi billete de regreso?». Revisé mis documentos y solo encontré leída. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. «Michael, ¿estás ahí?». Sí, papá. Perdón. Clara estaba diciendo algo sobre los billetes. «No te preocupes. La agencia de viajes lo tiene todo organizado. Solo disfruta el viaje. Nosotros nos encargamos de los detalles». «Pero Michael, quiero confirmar que puedo regresar. ¿Podrías comprobar con la agencia mañana?». «Papá, por favor confía en mí. Todo está perfectamente organizado. No tienes nada de qué preocuparte. Solo relájate y disfruta. Ese es el propósito del viaje». «De acuerdo, hijo. Confío en ti completamente». «Perfecto, papá. Te quiero mucho. Dulces sueños». «Yo también te quiero, Michael. Buenas noches». Al colgar, Carl y yo nos quedamos en silencio, procesando lo oído. «Robert», dijo Carl al fin, esa conversación fue muy reveladora. La forma en que evitó la pregunta del billete de vuelta. La manera en que insistía en que no te preocuparas por nada. Está manteniendo tu falsa sensación de seguridad. Y la pregunta sobre si estaba haciendo amigos. Añadí, está evaluando si tengo aliados. Si alguien notaría si me pasara algo. Exacto. Mañana iremos a la oficina del barco a verificar personalmente el estado de tu billete de regreso. Quiero verlo con mis propios ojos que reservó realmente Michael. A la mañana siguiente, Carl y yo nos levantamos temprano con misión clara.
Tras desayunar en su camarote, evitando exposición innecesaria en restaurantes, fuimos directamente a atención al pasajero en la tercera planta. Nos atendió una joven llamada Patricia, según su placa. Buenos días, caballeros. ¿En qué puedo ayudarlos? Buenos días, respondí con calma. Necesito verificar mi itinerario completo. Robert Sullivan, camarote 840Y7. Patricia tecleó rápido, luego frunció ligeramente el ceño. Señor Sullivan, veo reservado el crucero de 7 días por el Caribe, pero... Hizo una pausa, mirando la pantalla confundida. ¿Pero qué? Preguntó Carl, notando la vacilación de la empleada. Es inusual. Veo billetes solo de ida, pero no aparece reserva de vuelo de regreso a Chicago. Normalmente nuestros paquetes incluyen transporte completo de ida y vuelta. Aunque sabía la verdad, oír la confirmación oficial fue como un golpe en el estómago. ¿Qué significa exactamente?, preguntó Carl, fingiendo confusión. Significa que cuando termine el crucero en 7 días, no tiene forma de volver a casa. Puede ser un error del sistema. O tal vez quien compró el paquete planeaba añadir el vuelo de regreso después. ¿Quién compró este paquete? Michael Sullivan, respondí, aunque ya lo sabía. Es mi hijo. Bueno, seguro que él lo arreglará. Pero señor Sullivan, le recomiendo contactarlo pronto. Los vuelos de Miami a Chicago se llenan rápido en esta época. Carl y yo nos miramos significativamente. Patricia, intervino Carl. ¿Sería posible que el señor Sullivan compre ahora su billete de regreso para asegurar disponibilidad? Por supuesto. Déjeme comprobar. Patricia tecleó varios minutos. Tengo disponibilidad en un vuelo del sábado a las 3 de la tarde, el día que termina el crucero. Coste $750. Lo tomo, dije de inmediato, sacando mi tarjeta de crédito. Mientras Patricia procesaba la compra, Carl susurró: Robert, acabamos de obtener nuestra primera prueba sólida. Michael deliberadamente no compró tu billete de regreso. Eso demuestra intención premeditada. Al salir de la oficina, caminamos por la cubierta del barco para hablar en privado. El día era hermoso, sol brillante, brisa suave, pero yo no podía disfrutar nada sabiendo lo que sabía. Carl, dije mientras caminábamos cerca de la barandilla, cada prueba duele más. Es como descubrir una y otra vez que mi propio hijo quiere verme muerto. Lo sé, Robert, pero cada prueba también te protege más. Piensa en lo que acabamos de lograr. Ahora tienes tu billete de regreso, y tenemos prueba documentada de que Michael nunca pretendió que sobrevivieras este viaje. En ese momento, mi teléfono vibró. Mensaje de Michael. Buenos días, papá. ¿Cómo dormiste? ¿Descansaste bien en tu camarote? Le mostré el mensaje a Carl. Está comprobando si estás en tu camarote, observó Carl. Probablemente esperaba que respondieras desde allí. Decidí probar algo. Respondí: Buenos días, hijo. Dormí excelente. Actualmente en cubierta tomando el sol. El barco es maravilloso. La respuesta llegó casi de inmediato. Qué bien, papá. Disfruta. ¿Ya has explorado todo el barco? Otra pregunta extraña. ¿Por qué le importaba que conociera todo el barco? Todavía no he visto todo. Es enorme. Ayer exploré restaurantes y casino. Hoy pienso ver la piscina y tal vez el spa. Perfecto, papá. Solo ten cuidado cerca de las barandillas. A veces la gente se marea con el movimiento del barco y puede perder el equilibrio. Carl leyó por encima de mi hombro, palideciendo. Robert, susurró. Acaba de sugerirte cómo vas a morir. Un accidente cerca de las barandillas. Lo sé, respondí, sintiendo escalofríos pese al calor del sol. Está plantando la narrativa, preparando el terreno para cuando lleguen noticias a tierra. Respondí: No te preocupes, hijo. Soy muy cuidadoso. Siempre me mantengo lejos de los bordes. Eso espero, papá. Te quiero mucho y quiero que regreses sano y salvo. La ironía. Michael hablando de quererme a salvo mientras él mismo había orquestado que nunca regresara. Durante el resto del día, Carl y yo afinamos el plan. Necesitábamos más pruebas, más grabaciones, más evidencia de las verdaderas intenciones de Michael. También decidimos que era crucial identificar si alguien más a bordo trabajaba con él. Carl sugirió prestar atención a cualquier tripulante que mostrara interés especial en mí, o a cualquier pasajero que pareciera vigilarme. Esa tarde junto a la piscina, noté a un hombre de unos 40 años, observándonos desde la barra. Camisa verde,
pantalones largos, ropa extraña para la piscina. Cada vez que lo miraba, desviaba rápido la vista. Carl, susurré. Ese hombre de la barra con camisa verde. Fíjate que nos está vigilando. Carl giró disimuladamente. Sí, lo veo. Su comportamiento es sospechoso. Probemos algo. Carl se levantó y caminó hacia el lado opuesto de la piscina, como si fuera al baño. Yo me quedé en mi sitio, observando al hombre. En efecto, sus ojos me seguían solo a mí, ignorando por completo a Carl. Cuando Carl volvió, confirmó lo que ya sospechaba. Robert, ese hombre definitivamente te vigila a ti específicamente. Cuando me fui, no me prestó ninguna atención. Sus ojos estaban fijos en ti. ¿Qué hacemos? Seamos listos. Levántate y camina hacia el ascensor. Yo me quedo aquí y observo si te sigue. Hice exactamente lo que Carl sugirió. Me levanté despacio, recogí mis cosas y caminé hacia el ascensor. Cuando se abrieron las puertas, miré atrás disimuladamente. El hombre de camisa verde había abandonado su puesto en la barra y caminaba en mi dirección. Entré rápido en el ascensor y pulsé la planta 12. Cuando se cerraron las puertas, sentí alivio temporal, pero también confirmación aterradora. Michael definitivamente tenía a alguien vigilándome a bordo. 15 minutos después, llegó Carl al camarote. Robert, tenías razón. Ese hombre te siguió hasta el ascensor. Cuando vio que subías, tomó el siguiente. Es definitivamente sospechoso. ¿Qué hacemos ahora? Si Michael tiene a alguien aquí, estoy en peligro real. Vamos a ser más listos que ellos, respondió Carl con determinación. Mañana vamos a confrontar a ese hombre, pero con seguridad. Haremos que se delate igual que estamos haciendo con Michael. Esa noche, mientras cenábamos en el camarote de Carl para evitar exposición en restaurantes públicos, volvió a sonar mi teléfono. Esta vez, Clare. Hola, Robert. ¿Cómo estás? Soy Clare. ¿Cómo va el crucero? Primera vez en meses que Clare me llamaba directamente. Su voz sonaba forzadamente alegre. Hola, Clare. Qué sorpresa oírte. El crucero es precioso. Gracias. Qué bien, Robert. Michael me contó que hablaste ayer y que estás muy contento. Eso nos tranquiliza mucho. Carl activó la grabación en su teléfono. Sí, lo estoy pasando muy bien. Aunque tengo una pregunta, Clare. Ayer fui a la oficina del crucero y me informaron que no tengo billete de regreso. ¿Sabes algo de eso? Larga pausa antes de que Clare respondiera. Ay, Robert, qué raro. Michael se encargó de todo. Tal vez hubo un error de sistema. Pero no te preocupes, lo solucionaremos. ¿Estás segura? Porque ya compré mi propio billete por tranquilidad. Otra pausa. ¿Ya compraste tu billete de regreso, Robert? No hacía falta. Íbamos a encargarnos nosotros. Me asusté un poco pensando en quedarme varado en Miami sin transporte a casa. Claro, claro. Lo entiendo perfectamente. Bueno, Robert, te dejo seguir disfrutando. Nos vemos cuando regreses. Clare, antes de que cuelgues, ¿puedo preguntarte algo? Sí, dime. ¿Por qué decidisteis regalarme este viaje? Michael mencionó que habíais hablado de mí, pero no explicó qué os motivó específicamente. Pues últimamente te veíamos muy agotado, Robert. Muy estresado. Pensamos que necesitabas un descanso prolongado. ¿Un descanso prolongado? Sí, ya sabes, para alejarte de todo un tiempo. A veces necesitamos desconexión total de la rutina diaria. Las mismas palabras exactas que había usado Michael, como si las hubieran ensayado. Entiendo. Bueno, gracias por la preocupación. De nada, Robert. Cuídate y disfruta cada momento. Al colgar, Carl y yo nos quedamos en silencio. Robert, dijo Carl al fin, esa conversación fue aún más reveladora que la de ayer con Michael. Clare está claramente metida en el plan. La forma en que se puso nerviosa cuando me enteraste que ya habías comprado el billete de regreso es como si hubieras arruinado algo que tenían planeado. El tercer día del crucero, Carl y yo decidimos que era hora de confrontar al hombre de la camisa verde, pero de forma inteligente, en un lugar público donde estuviéramos seguros. Tras el desayuno, bajamos al casino del barco. Lugar perfecto, multitud, cámaras de seguridad por todas partes, tripulación cerca constantemente. Carl había ideado un plan brillante. Robert, explicó mientras caminábamos hacia el casino, yo me sentaré en una mesa de póker cerca de la entrada.
Tú te sentarás solo en una de las máquinas tragaperras. Cuando aparezca ese hombre, y estoy seguro de que lo hará, vas a fingir estar ligeramente borracho, como si hubieras bebido demasiado en el desayuno. ¿Por qué? Para que se sienta confiado, para que piense que estás vulnerable. Los depredadores atacan cuando perciben a la presa débil. Si realmente trabaja con Michael, aprovechará esta oportunidad para acercarse. El plan funcionó a la perfección. Apenas llevaba 20 minutos en las tragaperras, fingiendo tambalearme un poco, hablando solo como si estuviera mareado, cuando vi acercarse al hombre. Esta vez con camisa amarilla, pero definitivamente el mismo. Alto, pelo negro, unos 40 años, con una sonrisa que intentaba ser amistosa pero me produjo escalofríos. «Disculpe, señor», dijo, acercándose a mi máquina. «¿Se encuentra bien? Parece algo cansado». «Ah, sí», respondí, arrastrando ligeramente las palabras. «Creo que tomé demasiados mimosas en el desayuno. Estas vacaciones me están superando». Sonrió, y vi en sus ojos que había caído en la trampa. «¿Primera vez en un crucero?», preguntó, sentándose en la máquina de al lado. «Sí, mi hijo me regaló este viaje. Dice que necesito relajarme». Le di exactamente la información que sabía que quería. «¿Qué hijo tan considerado? ¿Dónde está ahora? ¿Está también en el crucero?» «No, no, se quedó en Chicago. Esto es solo para mí. Un regalo especial para que descanse totalmente». El hombre asintió y vi brillar sus ojos con esa información. «Pues entonces tiene que aprovecharlo al máximo. Ya ha explorado todo el barco». «Casi todo. Ayer estuve en la cubierta superior viendo la puesta de sol. Precioso, pero algo asustador estar tan cerca del agua». «¿Asustador? ¿Por qué?» «Ay, soy muy torpe», dije, riendo como si estuviera realmente borracho. «Siempre tengo miedo de acercarme demasiado a las barandillas. Con el balanceo del barco, uno puede caer tan fácilmente». Su expresión cambió sutilmente, como si hubiera recibido información muy valiosa. «Tiene razón en ser cuidadoso», me dijo, con voz ahora más calculadora. «Especialmente de noche. Las cubiertas se ponen resbaladizas con la humedad del mar». «¿De verdad? ¡Qué terrible! Pues entonces mejor me quedo en mi camarote después de la cena». «¿En qué planta está su camarote?» Ahí estaba la pregunta que esperábamos. «Octava planta, 840Y7. Tiene un balcón precioso, pero como dije, me da miedo asomarme demasiado». El hombre sonrió de una forma que me heló la sangre. «Pues, señor, ha sido un placer conocerlo. Espero que disfrute el resto del crucero». «Mucho». Se levantó y se alejó rápido. Desde mi posición, vi que se dirigía directamente a los teléfonos públicos del barco. Cal había observado toda la conversación desde su mesa de póker. Cuando el hombre se fue, también se levantó y lo siguió disimuladamente. 15 minutos después, Cal regresó con urgencia en el rostro. «Robert, tenemos que hablar inmediatamente. En privado». Subimos rápido a su camarote y Cal cerró con llave. «Robert, ese hombre hizo una llamada justo después de hablar contigo. No pude oír toda la conversación, pero oí claramente estas palabras. Sí, está en el 840Y7, planta 8 con balcón. Dice que le da miedo acercarse a las barandillas. Perfecto para lo que necesitamos». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. «Cal, ¿estás completamente seguro de lo que oíste?» «Completamente, Robert. Ese hombre definitivamente trabaja con Michael, y ahora sabe exactamente dónde encontrarte y la mejor forma de hacer que tu muerte parezca accidental». Me senté en el sofá del camarote, sintiendo el peso de la realidad aplastándome como una avalancha. «¿Qué hacemos ahora? Si Michael tiene a alguien aquí y ese alguien ya sabe cómo planea matarme». «Vamos a ir un paso por delante», respondió Carl con determinación. «Robert, no vas a poner un pie en tu camarote el resto del viaje. Te quedas aquí conmigo donde estás a salvo. Pero lo más importante, vamos a tender una trampa». «¿Qué tipo de trampa?» «Mañana por la noche es la gala del capitán. Todo el mundo estará en el salón principal hasta tarde. Esa será la noche perfecta para que alguien intente entrar en tu camarote o esperarte en tu balcón. Carl, no voy a usar mi vida como cebo. No hará falta, pero vamos a aprovechar para pillar a ese hombre con las manos en la masa. Vamos a avisar a seguridad del barco. Vamos a montar una trampa. Y vamos a obtener pruebas irrefutables de lo que está pasando».
Esa tarde, mientras planeábamos la estrategia, volvió a sonar mi teléfono. Michael, pero esta vez su voz sonaba distinta, más ansiosa. Papá, ¿cómo estás? ¿Disfrutando el crucero? Muy bien, hijo. Cada día trae nuevas aventuras. ¿Sigues durmiendo bien en tu camarote? ¿No has tenido problemas con ruido ni nada? Pregunta muy específica, como si verificara si seguía usando mi camarote. No, hijo, duermo perfectamente. Mi camarote es muy tranquilo. Qué bien, papá. Mañana es jueves, ¿verdad? ¿Tienes planes especiales? Creo que mañana es la gala del capitán. Debería ser muy elegante. Ah, sí, esas galas son preciosas. ¿Vas a ir? Por supuesto. Ya tengo preparado mi traje verde. Perfecto, papá. Disfruta. ¿A qué hora suelen terminar esas fiestas? Otra pregunta muy específica. Michael estaba recogiendo información sobre mi horario. No estoy seguro. Probablemente tarde, después de medianoche. Pues cuando termine, ve directo a tu camarote a descansar. No te quedes paseando por las cubiertas de noche. Puede ser peligroso. Carl me miró con los ojos muy abiertos. Michael acababa de darme instrucciones específicas para ir directo a mi camarote después de la fiesta, el lugar exacto donde alguien estaría esperándome. No te preocupes, hijo. Iré directo a mi habitación después de la fiesta. Perfecto, papá. Te quiero mucho. Que duermas bien. Al colgar, Carl y yo nos quedamos en silencio varios minutos. Robert, dijo al fin, esa conversación lo confirma todo. Michael sabe exactamente cuándo será el ataque. Probablemente él mismo le dijo a ese hombre que mañana por la noche, después de la gala, estarás solo en tu camarote. Carl, tengo miedo. Este plan se está volviendo muy real. Muy peligroso. Lo sé, Robert, pero también estamos muy cerca de tener todas las pruebas necesarias. Una noche más y tendremos suficiente para enviar a Michael a prisión el resto de su vida. La mañana del jueves, Carl y yo ejecutamos la parte más crucial del plan. Teníamos que contactar con seguridad del barco sin alertar al hombre que me vigilaba y necesitábamos que nos tomaran en serio. Carl sugirió ir directamente al capitán John Peterson. Como ex empresario, sabía que acudir a la máxima autoridad era la mejor forma de ser escuchados. Robert, explicó mientras nos preparábamos, los capitanes de cruceros están entrenados para todo tipo de situaciones. Secuestros, robos, intentos de asesinato. Sabrá exactamente qué hacer. A las 9 de la mañana, nos presentamos en la oficina del capitán. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris y una presencia que inspiraba respeto y confianza de inmediato. Caballeros, soy el capitán John Peterson. ¿En qué puedo ayudarlos? Carl tomó la iniciativa. Capitán, venimos a informar de una situación muy grave. El señor Robert Sullivan está siendo vigilado por un hombre sospechoso, y tenemos motivos para creer que su vida corre peligro. El capitán nos invitó a sentarnos y escuchó atentamente mientras le contábamos toda la historia. Le mostramos las grabaciones de las conversaciones telefónicas con Michael y Clare. Le explicamos lo del billete solo de ida. Describimos detalladamente al hombre que me seguía. Señor Sullivan, dijo el capitán cuando terminamos, esto es extremadamente serio. Si lo que cuentan es cierto, estamos ante un intento de asesinato premeditado en mi barco. Capitán, respondí, entiende que parezca increíble, pero cada prueba que hemos reunido apunta a la misma conclusión. No me parece increíble en absoluto, respondió el capitán con gravedad. Llevo 20 años navegando. Lo he visto todo. La codicia puede llevar a las personas a actos inimaginables, incluso contra su propia familia. Carl se inclinó hacia adelante. Capitán, tenemos un plan para pillar a ese hombre con las manos en la masa esta noche durante la gala, pero necesitamos su ayuda y la cooperación de su equipo de seguridad. El capitán escuchó nuestro plan con detalle. Era arriesgado pero astuto. Yo asistiría a la gala como estaba previsto, pero en lugar de ir a mi camarote después, me escondería con Carl. Mientras tanto, seguridad del barco vigilaría mi camarote y la zona circundante para atrapar al hombre sospechoso si intentaba algo. Es un buen plan, admitió el capitán. Pero vamos a hacerle algunas modificaciones para garantizar su seguridad total. Explicó que instalarían cámaras adicionales cerca de mi camarote, tendrían agentes de seguridad disfrazados de pasajeros en los pasillos cercanos y me darían un dispositivo de pánico que podía activar desde cualquier punto del barco. Señor Sullivan,
dijo el capitán antes de que nos fuéramos. Quiero que sepa que desde este momento está bajo la protección oficial de este barco. No permitiré que le pase nada mientras esté bajo mi responsabilidad. Por primera vez en días, me sentí verdaderamente a salvo. El resto del día transcurrió lentamente. Carl y yo nos quedamos en su camarote, repasando el plan varias veces, asegurándonos de estar preparados para cualquier eventualidad. A las 5 de la tarde, empezamos a prepararnos para la gala. Era importante que yo pareciera normal, que no diera indicios de saber lo que estaba pasando. Me puse mi traje verde más elegante, me peiné con cuidado, y me preparé como si realmente estuviera emocionado por la fiesta. Carl se puso un precioso traje dorado que lo hacía parecer sofisticado y seguro. «Robert», dijo mientras terminábamos de arreglarnos, «esta noche todo cambia. Mañana por la mañana serás libre de Michael para siempre y él enfrentará las consecuencias de sus actos». La gala del capitán fue espectacular. El salón principal del barco se había transformado en un palacio flotante, decoración elegante, música en vivo, mesas cargadas de comida exquisita. Cientos de pasajeros vestidos de gala bailaban, reían, disfrutaban de la noche, pero yo no podía concentrarme en la belleza de la fiesta. Mis ojos buscaban constantemente al hombre de las camisas de colores, intentando localizarlo entre la multitud. Lo encontré cerca de la barra, esta vez con camisa blanca y traje negro. Parecía vestido para la ocasión, pero sus ojos seguían fijos en mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Carl y yo bailamos, comimos, conversamos con otros pasajeros, fingiendo que era una noche de vacaciones normal. Pero interiormente ambos contábamos los minutos hasta poder ejecutar nuestro plan. A las 11:30 de la noche, decidí que era hora de moverme. Me acerqué a Carl y susurré: «Es la hora. Voy a salir del salón principal como si fuera mi camarote. Tú espera 5 minutos y sígueme». Salí del salón principal, caminando despacio como si estuviera cansado tras una larga noche de celebración. Tomé el ascensor hasta la 8ª planta donde estaba mi camarote. Pero en lugar de ir a mi habitación, me dirigí rápidamente a las escaleras de emergencia que subían a la planta 12. Desde las escaleras podía ver el pasillo que llevaba a mi camarote. Estaba desierto, iluminado solo por las luces nocturnas del barco. Carl llegó 5 minutos después, y juntos nos escondimos en la escalera, observando mi pasillo a través de una pequeña ventana. «¿Ves algo?», susurró. «Todavía no, pero estoy seguro de que aparecerá». No tuvimos que esperar mucho. A las 12:15 vimos una figura moviéndose sigilosamente por el pasillo. El hombre de la camisa blanca, pero ahora con guantes negros y sosteniendo algo en las manos que no pude identificar. Se dirigió directamente a mi camarote y se detuvo frente a la puerta. Sacó algo del bolsillo, probablemente herramientas para forzar cerraduras, y empezó a trabajar en la puerta. «Carl», susurré, «está entrando en mi camarote. Tenemos que alertar a seguridad ahora». Carl activó inmediatamente el dispositivo de pánico que nos había dado el capitán. Una pequeña luz roja empezó a parpadear, enviando una señal silenciosa al equipo de seguridad. El hombre logró abrir la puerta de mi camarote y entró. Desde nuestra posición, vimos que llevaba una pequeña linterna y estaba inspeccionando la habitación. 3 minutos después, agentes de seguridad del barco empezaron a aparecer en el pasillo. Se movían en silencio, rodeando mi camarote por ambos lados. De repente, el hombre salió de mi camarote y se dirigió al balcón. Seguimos observando a través de las ventanas del pasillo. Estaba inspeccionando la barandilla del balcón, como si planeara exactamente cómo hacer que mi muerte pareciera accidental. Entonces actuó seguridad del barco. 3 agentes entraron en el camarote al mismo tiempo, rodeando al hombre antes de que pudiera reaccionar. Desde nuestra posición en las escaleras, pudimos oír el alboroto cuando lo detenían. Él gritaba, insistiendo en que había entrado en el camarote por error, que se había equivocado de habitación. Pero cuando registraron sus bolsillos, encontraron una pequeña botella con líquido, herramientas para forzar cerraduras, y lo más incriminatorio de todo, un teléfono móvil con mensajes de texto de Michael. Carl y yo bajamos a la 8ª planta donde ya estaba el capitán John supervisando la situación. «Señor Sullivan», dijo el capitán, «hemos atrapado a su atacante y encontrado pruebas muy interesantes». Me mostró el teléfono del hombre. Había varios mensajes de Michael con instrucciones específicas. «Espera hasta después de medianoche. Haz que parezca que se cayó del balcón por accidente. Asegúrate de que no haya señales de lucha». Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque estaba vivo y a salvo. Horror porque tenía confirmación final de que mi propio hijo había pagado a alguien para asesinarme. «Capitán»,
Pregunté con voz temblorosa. ¿Qué pasa ahora? Ahora, señor Sullivan, este hombre será detenido formalmente cuando lleguemos a puerto mañana, y usted tendrá todas las pruebas necesarias para procesar a su hijo por intento de asesinato. La mañana del viernes fue la más larga de mi vida. Tras la detención del hombre contratado por Michael, Carl y yo nos quedamos despiertos en su camarote, procesando todo lo ocurrido. El capitán John había ordenado que el detenido permaneciera en una celda de seguridad del barco hasta llegar a puerto. Robert, dijo Carl mientras tomábamos café a las 3 de la madrugada, ¿te das cuenta de lo que acabamos de lograr? No solo salvamos tu vida, sino que ahora tenemos pruebas irrefutables para enviar a Michael a prisión. Lo sé, respondí, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y profunda tristeza. Pero Carl, también acabo de descubrir que mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, realmente quería verme muerto. No sé cómo me recuperaré de esto. Te recuperarás porque eres un hombre más fuerte de lo que Michael jamás imaginó. Y porque ahora tendrás la oportunidad de vivir tu vida libre de su manipulación y crueldad. A las 6 de la mañana, llamó el detective Harrison desde Chicago. Había trabajado toda la noche investigando las finanzas de Michael. Señor Sullivan, me dijo con voz emocionada, encontré exactamente lo que buscábamos. Su hijo tiene deudas de juego que superan los $200,000 con prestamistas muy peligrosos. Pero eso no es todo. ¿Qué más encontró? Michael ha estado falsificando su firma en documentos bancarios durante meses. Usó su casa como garantía para varios préstamos sin su conocimiento. Si usted hubiera muerto, él habría heredado todo y podido pagar sus deudas. Pero, Robert, hay una cosa más que necesita saber. Dígamelo. Clara también está endeudada hasta el cuello. Tiene tarjetas de crédito vencidas por más de $50,000. Ambos estaban desesperados por dinero, y su muerte era la única solución que veían. Cada nueva revelación era como una puñalada al corazón. No solo Michael, sino también Clara habían planeado mi muerte por dinero. Detective Harrison, ¿qué debemos hacer ahora? Cuando regrese a Chicago mañana, iremos directamente a la comisaría. Con todas las pruebas que tenemos, Michael y Clara serán detenidos de inmediato. Tras colgar, me quedé en silencio mucho rato. Carl respetó mi necesidad de procesar todo lo que había oído. Al final, decidí que era hora de hacer algo que había estado posponiendo. Llamar a Michael. Carl, dije, quiero llamar a Michael ahora. Quiero oír su voz cuando le diga que lo sé todo lo que ha hecho. ¿Estás seguro, Robert? Esto podría ser peligroso. Si se da cuenta de que su plan falló. No me importa el peligro ya. Estoy cansado de fingir. Cansado de actuar como el padre ingenuo que no sabe nada. Quiero que sepa que su padre no es el viejo tonto que él creía. Marqué el número de Michael. Contestó al segundo timbre. Papá, qué sorpresa. ¿Cómo te levantaste? ¿Dormiste bien después de la fiesta? Su voz sonaba falsamente alegre como siempre, pero ahora podía oír la mentira detrás de cada palabra. Hola, Michael. Sí, dormí muy bien. Pero tengo que contarte algo muy interesante que pasó anoche. ¿Qué pasó, papá? Pues, después de la fiesta, cuando regresé a mi camarote, encontré a un hombre intentando entrar en mi habitación. ¿Te lo puedes creer? Un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Un hombre? ¿Qué clase de hombre? Un hombre de unos 40 años. Seguridad del barco lo detuvo. ¿Y sabes lo más raro, Michael? ¿Qué, papá? Cuando registraron su teléfono, encontraron mensajes tuyos. Mensajes donde le dabas instrucciones sobre cómo matarme y hacer que pareciera accidental. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que pensé que Michael había colgado. Michael, ¿sigues ahí? Papá, dijo al fin con una voz completamente distinta, fría y calculadora. No sé de qué estás hablando. Eso es imposible. ¿Imposible, Michael? Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones telefónicas. Tengo prueba de que nunca compraste mi billete de regreso. Tengo prueba de que contrataste a un asesino. Y el detective que contraté tiene prueba de todas tus deudas de juego y los préstamos fraudulentos que sacaste usando mi casa. Otro largo silencio. ¿Contrataste a un detective? ¿Papá? ¿Te has vuelto loco? No, Michael. Me he vuelto inteligente por primera vez en mi vida. Dejé de confiar ciegamente en ti y empecé a usar el cerebro. Papá, creo que el estrés del viaje te está afectando. Estás diciendo cosas que no tienen sentido. No tienen sentido. Michael, tu plan falló.
El hombre que contrataste está detenido. Yo estoy vivo. Y mañana cuando regrese a Chicago, tú vas a ser detenido por intento de asesinato. Papá, necesitas calmarte. Cuando llegues a casa, hablaremos tranquilos. Estás confundido. No estoy confundido, Michael. Estoy decepcionado. Estoy desanimado. Estoy triste por haber criado a un hijo que valoró el dinero más que la vida de su propio padre. Y no me llames papá nunca más, dije con una firmeza que no sabía que poseía. Un padre es alguien a quien se respeta, se quiere, se protege. Tú solo me veías como un obstáculo entre tú y mi dinero. Escúchame bien, Michael. Cuando llegue a Chicago mañana, voy a entregar todas las pruebas en la comisaría. Voy a testificar contra ti, y voy a asegurarme de que pases el resto de tu vida en prisión pensando en lo que le hiciste al hombre que te dio la vida. Papá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Un hijo no intenta matar a su padre. Un monstruo sí. Colgué el teléfono. Carl me abrazó mientras las lágrimas rodaban por mi cara. No eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, rabia, alivio, dolor. Era como si todos los sentimientos de los últimos días se liberaran al mismo tiempo. Robert, dijo Carl suavemente, lo que acabas de hacer requirió un coraje increíble. Eso no fue el fin de una relación. Eso fue el nacimiento de un nuevo Robert, un hombre que nunca más permitirá que nadie abuse de su bondad. El resto del día lo dedicamos a preparar el regreso a Chicago. El capitán John nos ayudó a organizar todas las pruebas, grabaciones de conversaciones, informes de seguridad, declaraciones de testigos, fotos del hombre detenido y los objetos encontrados con él. Señor Sullivan, me dijo el capitán antes de la cena, quiero que sepa que en mis 20 años navegando nunca he visto a un hombre demostrar tanto coraje y determinación como la que usted ha mostrado esta semana. Su hijo subestimó completamente a su propio padre. Esa noche, mi última noche en el crucero, Carl y yo cenamos en el restaurante principal por primera vez desde el primer día. Ya no tenía que esconderme, ya no tenía que fingir, ya no tenía que tener miedo. Carl, dije mientras brindábamos con champán, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Me salvaste la vida. Robert, tú te salvaste tu propia vida. Yo solo fui tu compañero de aventura. Pero quiero que sepas que esta experiencia también me ha cambiado a mí. Me recordó que los hombres de nuestra edad todavía tenemos mucho que ofrecer al mundo, mucha fuerza que mostrar. ¿Qué vas a hacer cuando volvamos a tierra? Vuelvo a Denver y voy a empezar a vivir mi vida más plenamente. ¿Y tú, Robert? ¿Qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que Michael pague por lo que hizo. Y luego voy a empezar a vivir para mí por primera vez en 64 años. La mañana del sábado, cuando el crucero llegó al puerto de Miami, ya no era el mismo hombre que había embarcado 7 días antes. Era Robert Sullivan, pero una versión completamente nueva de mí mismo. Más fuerte, más inteligente, más decidido que nunca. Carl y yo nos despedimos en el puerto con lágrimas en los ojos, pero también con la promesa de mantener contacto para siempre. Había sido más que un amigo en aquellos días cruciales. Había sido mi hermano, mi aliado, mi salvador. Robert, dijo mientras nos abrazábamos por última vez, recuerda que ya no eres el hombre que se sacrifica en silencio. Eres el hombre que lucha por su vida y gana. Nunca olvides esa fuerza que descubriste. No lo olvidaré nunca, Carl. Y nunca olvidaré que cuando más te necesitaba, apareciste como un ángel en mi vida. Mi vuelo a Chicago salía a las 3 de la tarde. Tenía tiempo suficiente para llamar al detective Harrison y confirmar que todo estaba listo para lo que venía. Señor Sullivan, me dijo el detective, tengo todo preparado. En cuanto aterrice, iremos directamente a la comisaría. El jefe ya ha revisado todas las pruebas que le envié y está listo para proceder con las órdenes de detención. Durante el vuelo de regreso a Chicago, no pude evitar reflexionar sobre todo lo ocurrido. Hace una semana era un hombre de 64 años que vivía en silencio, que había dedicado toda su existencia a complacer a los demás, que se había dejado subestimar e ignorar. Pero esos 7 días en el crucero me habían transformado por completo. Había descubierto que poseía una inteligencia estratégica que nunca había usado, un coraje que nunca había demostrado, una determinación que nunca había necesitado. Cuando el avión aterrizó en Chicago, el detective Harrison me esperaba en el aeropuerto. Era un hombre de unos 50, alto, cabello gris, con una presencia que inspiraba confianza de inmediato. «Señor Sullivan», dijo, estrechándome la mano, «es un honor conocerlo al fin. Lo que logró en ese crucero fue extraordinario». «Detective,
Solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. No, señor. Hizo mucho más que sobrevivir. Orquestó la caída de su propio hijo con una precisión que hasta los detectives más experimentados admiran. Fuimos directamente a la comisaría donde nos esperaba el jefe Carlos Martínez. Era un hombre serio de unos 40 que había revisado minuciosamente todas las pruebas. Señor Sullivan, dijo el jefe tras escuchar mi declaración completa, en mis 15 años como jefe, nunca he visto un caso tan bien documentado por la propia víctima. Las grabaciones, las pruebas financieras, las declaraciones de la tripulación del crucero. Todo forma un caso sólido como una roca. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora emitimos órdenes de detención contra Michael Sullivan por intento de asesinato, conspiración criminal y fraude financiero. Contra Clare Sullivan por conspiración criminal y complicidad en intento de asesinato. Ambos serán detenidos antes de que acabe el día. 2 horas después, estaba sentada en el salón de mi propia casa, esperando. El detective Harrison había insistido en quedarse conmigo hasta que Michael y Clare fueran detenidos, pues intentaban algo desesperado. A las 6 de la tarde, sonó mi teléfono. El jefe Martínez. Señor Sullivan, tengo noticias. Michael y Clare han sido detenidos. Los encontramos en su casa, aparentemente preparándose para huir del país. Tenían maletas hechas y billetes de avión a Toronto. Sentí una mezcla de alivio y profunda tristeza. Alivio porque por fin estaba completamente a salvo. Tristeza por la confirmación final de que mi hijo realmente quería verme muerto. ¿Qué les pasará ahora? Serán procesados por la justicia. Con todas las pruebas que tenemos, probablemente recibirán largas condenas. Michael enfrenta cargos que podrían llevarlo a 20 años de prisión. Clare, como cómplice, hasta 10 años. Esa noche, solo en mi casa por primera vez en una semana, me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Ya no tenía que vivir con miedo a mi propio hijo. Ya no tenía que fingir que no sabía cuán cruel era. Ya no tenía que sacrificar mi bienestar por alguien que no me valoraba. Pero lo más importante era que había descubierto algo sobre mí que nunca había sabido. Era capaz de luchar por mi propia vida y ganar. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites legales. Tuve que testificar en el juicio, enfrentarme a Michael en el tribunal, revivir todos los detalles de su traición. Fue doloroso pero también liberador. Durante el juicio, Michael intentó actuar como el hijo arrepentido, un hombre que había cometido un terrible error pero que realmente amaba a su padre. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones, los mensajes de texto, el testimonio del hombre que había contratado para matarme, las pruebas financieras, todo pintaba el retrato de un hombre que había planeado fríamente el asesinato de su propio padre. El día que se dictó sentencia, Michael fue condenado a 18 años de prisión. Clare recibió 8 años. Al oír el veredicto, no sentí alegría, pero sí sentí justicia. Tras el juicio, tomé decisiones importantes sobre mi vida. Vendí la casa en la que había vivido tantos años, la casa llena de recuerdos dolorosos. Con el dinero de la venta, compré un pequeño apartamento cómodo en una nueva zona de la ciudad. Pero lo más importante fue lo que hice con mi tiempo y mi energía. Empecé a trabajar como voluntario en un centro de ayuda para adultos mayores víctimas de abuso familiar. Mi experiencia me había enseñado que muchas personas de mi edad sufrían en silencio, permitiendo que sus propios familiares los maltrataran porque creían que no tenían opciones. Señores, les decía a las personas que acudían al centro buscando ayuda, quiero contarles la historia de cómo mi propio hijo intentó asesinarme y cómo logré no solo sobrevivir, sino también llevarlo ante la justicia. Cada vez que compartía mi historia, veía en los ojos de esas personas el mismo despertar que yo había experimentado en el crucero, la comprensión de que no estaban condenados a ser víctimas, que poseían más fuerza y recursos de los que imaginaban. Carl y yo mantuvimos nuestra amistad con llamadas semanales y visitas ocasionales. Se había convertido en más que un amigo. Era mi hermano de batalla, la persona que me había ayudado a descubrir quién era realmente. 1 año después de crucero, Carl vino a visitarme a Chicago. Estábamos cenando en mi nuevo apartamento cuando me hizo una pregunta que me sorprendió. Robert, ¿alguna vez te has arrepentido de denunciar a Michael? ¿Has sentido nostalgia por la relación que tenías antes? Carl, respondí sin dudar, la relación que creía tener con Michael nunca existió realmente. Era una ilusión basada en mi necesidad de creer que había criado a un buen hombre. La verdad es que Michael siempre fue manipulador, siempre egoísta, siempre me vio como un medio para conseguir lo que quería. Solo que yo no quería verlo. ¿Y no echas de menos tener familia? Tengo familia, dije,
sonriendo. Te tengo a ti. Tengo a las personas del centro que se han convertido en mis hermanos. Tengo una vida llena de gente que me valora por quien soy, no por lo que pueden sacar de mí. En el segundo aniversario de mi regreso del crucero, decidí hacer algo que simbolizaría mi transformación completa. Me apunté a clases de baile. A los 66 años, aprendí a bailar swing, salsa y bailes de salón. Señor Sullivan, me dijo mi profesor de baile, un joven de 30 años llamado Luis, nunca he visto a alguien de su edad moverse con tanta confianza y gracia. ¿Dónde aprendió a tener tanta seguridad en sí mismo? Lo aprendí en el mar, respondí con una sonrisa. Aprendí que cuando un hombre lucha por su vida, descubre una fuerza que nunca sabía que poseía. Ahora, cuando miro atrás a aquellos 7 días en el crucero, no los veo como los días más oscuros de mi vida. Los veo como los días que me salvaron. Los días que me enseñaron quién era realmente. Soy Robert Sullivan, un hombre que sobrevivió a la traición más profunda imaginable. Soy un hombre que convirtió a su propio hijo de cazador en presa. Soy un hombre que a los 64 años descubrió que nunca es tarde para renacer. Y si alguna otra persona de mi edad se siente indefensa, subestimada o traicionada por su propia familia, quiero que sepa, tiene dentro una fuerza capaz de mover montañas. Solo necesita decidir usarla. Porque cuando un hombre como yo dice, si así lo quieres, que así sea, pero te vas a arrepentir, no está haciendo una amenaza vacía. Está haciendo una promesa que cumplirá hasta el final. Y Michael se arrepintió. Se arrepintió cuando lo detuvieron. Se arrepintió cuando lo condenaron. Y seguirá arrepintiéndose cada día de los próximos 18 años que pase en prisión, recordando que subestimó por completo al hombre que le dio la vida. Gracias por escuchar mi historia. Me encantaría saber de ustedes. ¿Desde qué ciudad están escuchando? Conectemos en los comentarios. Si esta historia les llegó al corazón, su apoyo significa todo y me permite seguir compartiendo más historias como esta. De verdad agradezco que estén aquí. Estoy esperando sus opiniones sobre la historia. Hay 2 historias de vida más potentes que recomiendo de corazón. Las pueden encontrar en mi canal junto con muchas otras. No olviden suscribirse. Hasta la próxima historia de vida.